Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, en este capítulo de viernes, hoy en lugar de resumiros un paper y como fin de semana os voy a compartir en realidad una reflexión y a ver qué opináis y si queréis interactuar y discutir sobre el tema. Voy a empezar primero por comentaros sobre un podcast que descubrí hace poco y que se llama Sin Oficina. Os dejaré como siempre en la nota del programa toda la información sobre dicho podcast. ¿Y en qué consiste este podcast? Bueno, pues lo lleva un señor que se llama Bosco Soler. Tiene una vida peculiar, interesante. Empezó en diversos trabajos hasta que decidió ser freelancer, trabajo por cuenta propia, trabajando en diferentes proyectos, y al final decidió montar su propio negocio online, o al menos así es como lo entiendo yo, y es una comunidad para gente que quiere trabajar de manera totalmente autónoma y de manera totalmente remota online. Entonces en esa web permite conectar con otra gente que trabaja del mismo modo que tú, en el caso de que te dediques a trabajo autónomo y por remoto, y los conecta entre sí, ofrece algunas formaciones, permite que toda esta comunidad conecte entre sí para darse consejos, preguntas. A mí me ha parecido bastante interesante, sobre todo también la vida del propio Bosco Soler, que lo cuenta a veces en los episodios del podcast. Este hombre tiene solvencia económica, no sé lo que ganará de dinero, tampoco creo que sea rico, pero le permite vivir de manera cubriendo sus necesidades básicas. Esa es la impresión que me da. Y además, muy importante, el título del podcast se llama Sin Oficina, porque realmente no tiene ninguna situación física, es decir, va viviendo 2 semanas aquí, 2 semanas allá, va viajando por todo el mundo, como solo depende de su ordenador, porque trabaja totalmente remoto, y entonces va gestionando su negocio online, su trabajo como freelancer, y para ello, según entiendo, por lo que he leído y escuchado, dedica pues al día pues unas pocas horas, no sé si 3 o 4, y luego el resto del día pues lo dedica a viajar, a visitar los sitios a los que se mueve, y parece una vida que le permite descubrir pues muchísimas cosas. Hace poco, en un episodio que escuché, estaba en alguna parte del norte de Estados Unidos, y luego creo que iba a volar a alguna parte de Asia, pero le cambiaron los planes y tuvo que ir a alguna parte de México. Esto creo que fue a finales de noviembre de 2021. Y bueno, me ha parecido bastante interesante esta propuesta de valor. Esta propuesta de valor donde Bosco predica el trabajar de manera autónoma, de manera online, y sobre todo no depender de un sitio físico para poder trabajar. Ya veréis, si veis a la página vais a ver esta idea de manera mucho más detallada y de manera mucho más clara, y sobre todo os recomiendo que os suscribáis a su podcast. Va gente que también trabaja de esta manera, de manera online y remota, y podéis escuchar testimonios bastante diversos. Os lo recomiendo mucho este podcast. Bien, ¿cuál es la reflexión que os quiero transmitir aquí? Pues más que reflexión, pregunta, como lo queréis llamar,
yo le estaba dando vueltas y me preguntaba, vale, si tú tienes un negocio online basado en informática, entre comillas, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, eres diseñador de aplicaciones móviles, eres diseñador de páginas web, o cualquier otro tipo de negocio que se pueda mantener de manera online de manera relativamente fácil. No estoy diciendo que sea fácil del todo, pero si te dedicas a la investigación, ¿podrías hacerlo? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta y aquí la verdad que no tengo respuesta. Le he estado dando unas cuantas vueltas al tema y digo, bueno, vale, si trabajas en investigación computacional, como en mi caso, en investigación que no necesita de estar, por lo menos a la parte que nos dedicamos nosotros, de estar presencialmente en el laboratorio, pues sí que puedes hacerlo. No veo ningún problema en que puedas trabajar de manera remota, eso sí, cada cierto tiempo. No puedes estar siempre de manera remota, aunque esto va a depender siempre del instituto o de la institución con la que estés trabajando. Entonces yo aquí lo que veo es que si eres un investigador en cualquiera de los diferentes niveles, doctorado, postdoc, jefe de grupo, etcétera, primero vamos a suponer los casos en que estés ligado a una institución, ¿vale? Si una institución te lo permite, entonces sí, ¿vale? Vas a poder continuar realizando ese trabajo en remoto. ¿Por qué no? Aunque las cosas están cambiando. Al principio de la pandemia hubo ese cambio que todos conocemos y ahora parece que está habiendo una vuelta casi completa a la presencialidad. Entonces parece que no está claro el estar ligado a una institución y poder desarrollar ese trabajo totalmente en remoto. Ahora vamos a suponer que te dedicas a la investigación, pero que no estás ligado a ninguna institución y que puedes realizar todo tu trabajo en remoto, porque no requiere de wet lab, no requiere de laboratorio. ¿Qué casos de investigación se podrían dar ahí? Pues yo imagino trabajo de consultoría, trabajos de ayuda de externalización de ciertos servicios de determinados proyectos. Es un poco nicho la verdad, pero no lo veo imposible. No lo veo imposible. Aquí con esto, por ejemplo, si queréis obtener más información sobre si se pueden hacer estas cosas, con Manolo Castellano, de Carreras Científicas Alternativas. Él os mostrará el camino para poder realizar todo esto. Lo pondré también en las notas del programa. Entonces es también una posibilidad, es una posibilidad más compleja, porque ahí te tienes que buscar las castañas, te tienes que buscar el trabajo, pero esa posibilidad existe. Y mi conclusión es que al poder hacerlo online, pues sí, ya depende todo de ti, depende del número de proyectos que consigas para trabajar en ellos. También puedes trabajar en vía remota y también te puedes mover por todos los países que quieras. La presencialidad no te limita. Entonces, yo sin darle más vueltas, esa es la conclusión que llego. Por tanto, ahí os dejo la reflexión. La pregunta sería, lo vuelvo a repetir, si pensáis que un trabajo de investigación se puede desarrollar de manera sin oficina. Espero vuestros comentarios y continuamos la discusión. Puede ser, me podéis escribir por correo electrónico, ahí tenéis el enlace, o por nuestra comunidad de Discord, que ahí tenemos unas conversaciones súper interesantes y donde se pueden aprender muchísimas cosas. Que tengáis buen fin de semana. Hasta luego. Por cierto, postdata, no solo las cartas van a tener postdata ni los correos electrónicos, sino, ¿por qué no? Los podcasts también tienen una postdata, o se llamaría post-podcast. Os pido disculpas por haberlo grabado en el coche. Os aviso de que es legal, se puede grabar en el coche mientras no estés todo el tiempo tocando el móvil y tengas manos libres, puedes hacerlo, ¿no? Y con Siri se puede hacer, con Siri, con el iPhone. Entonces solo os quería decir eso. Y como os he comentado otras veces, primo el producir este contenido cuando tenga la idea, a no tener que esperar a tener que estar delante del micrófono perfecto, el ordenador perfecto y todo eso. Gracias por escuchar. Hasta luego. Y postdata, podcast. Me gustaría saber qué pensáis de la calidad del audio. Si no se entiende nada, por favor, decídmelo y no lo volveré a hacer. Lo prometo. Gracias.
Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.